continuamos nuestro análisis periodístico sobre las cooperativas de ahorro y crédito luego del huracán María y en tiempos de la Junta de Control Fiscal. Hoy daremos una mirada a las experiencias en otras jurisdicciones donde se ha hecho frente a retos financieros. Un ejemplo concreto es la experiencia de los Estados Unidos durante la crisis del 2008 al 2010, pero también veremos los procesos de consolidación y reforma bancaria en Ucrania, a los que aludió la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, en su participación en el foro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados el pasado 8 de agosto del 2018. Allí recordó su desempeño como ministra de Finanzas de ese país entre el 2014 y el 2016. En el caso de Estados Unidos, las autoridades financieras federales, particularmente el Tesoro, la Reserva Federal, el FDIC y NCUA, tomaron medidas ágiles para proveer capital y liquidez al sistema financiero para asegurar su estabilidad y funcionamiento y preservar la confianza de los depositantes. Gestiones similares han realizado el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y hasta el Banco Central de China para responder a otros retos financieros en diferentes momentos de la pasada década. Estos esfuerzos comparten la premisa de que la economía necesita de un sistema financiero estable y saludable, que es responsabilidad del Estado proteger esa estabilidad. Igual tesis mantiene un grupo de cooperativas respecto a la crisis fiscal de Puerto Rico. Esa tesis es la que discutimos hoy entre periodistas, economistas y asesores. Me acompañan Joan Isabel González, colega del periódico El Nuevo Día, en su sección de negocios. Bienvenida a Para de Contar. Gracias, Carmen, por la invitación. Con nosotros también la economista y profesora universitaria en Arecibo, de lo que está Marta Quiñones. Muchas gracias por la invitación y aquí para contestar sus preguntas. Muy bien, y Para de Contar también. Y el licenciado José Sosa Llorens, asesor del grupo G25. Hola, saludos. Bueno, la primera pregunta es para la compañera Joan Isabel González. Gracias, Carmen. Bueno, pues antes de que entremos quizás a los temas más técnicos, me gustaría que ustedes puedan elaborar, ¿no?, un poco por qué es importante un sistema financiero. Lo digo porque es común que entre los consumidores existe esta percepción de que los bancos, las cooperativas, las uniones de crédito están para sacarnos el jugo, ¿no? Es muy común escuchar, el banco siempre tiene la razón o la cooperativa no me quiso dar el préstamo. Y creo que quizás sería bueno primero reflexionar cuál es el rol que juega un sistema financiero en Puerto Rico, pero también en cualquier otra economía. Tienen un rol manejando dos componentes primarios. Sistemas de pago. Es a través de los bancos y de las instituciones financieras donde circulan las transferencias y las transacciones de pago que son necesarias para el comercio. Pero también hacen una función fundamental de intermediación financiera. Recogen los ahorros de los que son net savers, los que en neto están ahorrando, y ese dinero lo colocan al uso de los que necesitan financiamiento. Y esa intermediación financiera es fundamental para el desarrollo económico. Esas dos funciones, además, le permiten al Estado utilizar el sistema bancario para encaminar la política monetaria. Así que son instrumentos fundamentales para que se maneje la economía. Cuando el ciclo económico se reduce, pues ese sistema sirve de estímulo. Así que son fundamentales. Y el elemento más importante para que ese sistema funcione financieramente puede ser el capital, puede ser la liquidez, pero más importante que eso es la confianza. Claro. La confianza de los usuarios de ese sistema es el elemento fundamental para que ese sistema continúe funcionando. Y desde la perspectiva de la economía, porque en el debate muchas veces se habla del sistema financiero, los banqueros, los ejecutivos de cooperativas dicen, nosotros somos un sector de la economía importante, pero siempre está el debate entre si verdaderamente contribuyen a la economía real o no. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lo que pasa es que dentro del sistema capitalista, poder manejar todo lo que es la demanda del dinero y la oferta de dinero, pues se hace en el sistema financiero, que no son los bancos privados ni son las cooperativas. El sistema financiero lo maneja, en el caso de Puerto Rico, la Reserva Federal, que es el que establece las políticas públicas, el uso y manejo de ese dinero.
Maneja también todo lo que la reglamentación hacia los bancos comerciales, que son los bancos miembros del sistema de la Reserva Federal, y ellos son los que determinan si te dan licencia o no te dan licencia para ser banco. Y manejan cómo es que se tiene que manejar particularmente los préstamos y el uso del dinero y cuánto dinero tiene que tener el banco también en sus arcas para poder hacer frente a las expectativas de los consumidores que están buscando préstamos o que están buscando efectivo. O sea, así que es un sistema muy complejo que está bien articulado. Las cooperativas, en cambio, funcionan desde otra perspectiva, no son bancos. Las cooperativas se crean más que nada por la confianza de los consumidores, llámese las personas comunes y corrientes, y a diferencia de los bancos que tienen más restricciones para dar préstamos, las cooperativas dan préstamos con las mismas restricciones. Y cómo entonces nosotros, las cooperativas, podemos ayudar a estos ciudadanos a conseguir su expectativa de tener una casa, de tener un carro o simplemente tener un pequeño préstamo para funcionar en diferentes actividades de su vida diaria. A diferencia del banco, en la cooperativa los dueños son los cooperativistas. En el banco tú no eres dueño, tú simplemente depositas tu dinero ahí. Y ahí está la diferencia en cómo se ve cada una de estas dos instituciones. O sea, allá en el banco el dueño es otro, nosotros depositamos el dinero ahí y recibimos quizás unos intereses que ni siquiera compensan, ¿verdad? Con suerte. Y pues, lógicamente manejamos una serie de transacciones. En la cooperativa los dueños son los miembros y los miembros se reúnen anualmente en una asamblea a determinar qué se hace en la cooperativa y qué no se hace en la cooperativa, o quizás reciben las malas noticias de que compraron bonos del gobierno de Puerto Rico y que no funcionan, pero buscar alternativas de cómo se va a manejar el dinero de todos nosotros. Por lo tanto, es más democrático y se practica una forma diferente de gobernanza dentro de ese sistema financiero. Por eso es que las cooperativas tienen el aval de más personas y no la ven necesariamente como ese sistema opresor, ¿verdad? Claro, una vez a las cooperativas se le olvida el sistema cooperativo y actúan como banco, y ahí es que entonces los socios miembros empiezan a llamar la atención en las asambleas y a decirle que dejen de ser bancos y se conviertan en socios, en esos sectores económicos para cada una de las actividades que hacen esas personas, ¿verdad? Buscando calidad de vida. Quisiera, si es posible, que dejáramos establecido que hay un conjunto de normativas dentro del sistema cooperativo de ahorro y crédito, ¿no? Claro. Porque el no plantearlo pudiera dar la impresión de que no existe un conjunto de normativas a seguir. José sería algo así como el espejo, ¿verdad? Un poco más particular del rol que juega la Reserva Federal de los Estados Unidos en ciertos bancos de ciertos activos. Pero luego tenemos los reguladores estatales, que en el caso de Puerto Rico está el Comisionado de Instituciones Financieras para los bancos comerciales y otras operaciones, ¿verdad? No necesariamente depositarias. Y tenemos a COSEC. Y COSEC tiene a nivel federal un homólogo, que es la Administración Nacional de Uniones de Crédito, que es lo que se conoce por sus siglas NCUA. NCUA. Y lo dejo establecido, ¿verdad? Porque es importante. Profesora, en esa misma línea, y si usted lo interesa, licenciado, en esa misma línea quizás sería bueno establecer un pequeño contraste entre la banca comercial y el sector cooperativo, y es en torno al uso que se da a ese dinero. Cuando un banco recibe depósitos, el banco tiene la prerrogativa de prestar como de no prestar. Pero tengo la impresión de que cuando uno mira la historia de las cooperativas de Puerto Rico, siempre el norte ha sido facilitar el dinero de los ahorristas para mayor actividad financiera. Y ustedes me dirán, pero cuando uno mira esos números, probablemente las cooperativas de Puerto Rico han logrado cumplir su desempeño de utilizar a cabalidad los depósitos de la gente para, al fin y al cabo, hacer que a través de préstamos o tarjetas de crédito, pues se dé el viajecito, o se compre la hipoteca o el carro que se necesita. Bueno, las cooperativas, vamos a empezar con los bancos. Los bancos, su función es coger el dinero, canalizarlo para hacer préstamos, o sea, crear esa cuenta imaginaria de deposito $10,000 y con esos $10,000 hago muchos préstamos, ¿verdad? Hablando en pequeñas cantidades, ¿verdad? Pero si el ciclo crediticio es adverso, cierro y saco ese dinero y me lo llevo a inversiones. Sí, y entonces lo invierto en la bolsa de valores y hago los rendimientos que quiera, ¿no? Okay, pero eso también está regulado por el Banco de la Reserva Federal, que establece también cuál va a ser el coeficiente de los préstamos que va a generar
y cuánto va a ser su cartera de préstamos e inversiones, porque no puede tener todo invertido, porque su función también es prestar. Claro, de acuerdo. No es simplemente invertir, porque Claro. si no, pues se convertirá entonces en una entidad de inversiones, que es otra entidad regulada aparte. ¿verdad? Así que son dos funciones diferentes. Las cooperativas también funcionan de la misma manera, pero ¿verdad? Su función es ayudar a la gente. Como tiene, no solamente la reglamentación, tiene también un código, ¿verdad? Que son las reglas básicas del cooperativismo, y en esas reglas básicas del cooperativismo entra dentro de la economía solidaria, y la economía solidaria tiene que entender a la comunidad y tiene que entender los procesos que se dan, y lógicamente ese proceso de que te presto, pero tú tienes que también tener dinero en la cooperativa, en parte, de acuerdo a lo que tú tengas ahí ahorrado, pues es parte de lo que te voy a prestar. O sea, tampoco es que sea lo loco que se hacen las cosas. Totalmente de Y acuerdo. la cooperativa, pues lógicamente, porque ese dinero, ellos son responsables ante los socios, y los socios sí que son bien malvados cuando de verdad ven que las cosas están mal. Por eso son fiscalizadores y evitarían lo que le ha sucedido a muchos bancos que se han ido a la quiebra porque no han tenido unos socios exigentes como tienen las cooperativas, ¿no? Así que es parte de ese proceso. Diferentes cosas de las cooperativas. La gente confía en Puerto Rico en el cooperativismo si la cooperativa lleva el nombre de mi pueblo, ¿no? Eso es bien importante Sentido para de las personas, pertenencia. porque le da ese sentido de pertenencia. Al igual que tú tienes cooperativas dentro de entidades que son de empleo, porque tienes cooperativas en empresas públicas y empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en la cooperativa de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de ese movimiento cooperativismo que va ampliando los horizontes para que accesar más hacia las personas, llegarle a donde están esas personas que necesitan, ¿verdad? En un momento dado esa ayuda. Unos van a ahorrar, otros van a buscar quizás las ayudas de los préstamos, o sencillamente ahorran también. La cooperativa te da una serie de ventajas, desde el seguro de muerte, ¿verdad? Que te cubre bastante, ¿verdad? Y eso es importante porque nosotros todos, ninguno pensamos en la muerte, y lógicamente cuando llega ese evento, pues hay unos costos que no estaban contemplados, pero el seguro, la cooperativa te ofrece ese seguro, el banco no te ofrece seguro de muerte, ¿verdad? Por lo tanto, hay otros y otros beneficios. No, pero hay una serie de beneficios que te da la cooperativa y que los socios entienden que los están protegiendo. Y esa es una diferencia fundamental en el movimiento cooperativo. Además de que estás ahí, los ves continuamente, el equipo de pelota de tus hijos lleva el nombre de la cooperativa, el equipo, la actividad que están haciendo cultural lleva el nombre de tu cooperativa, ¿verdad? Entonces la gente se empieza a identificar más, conseguir que los bancos hagan eso con las personas, a pesar de que tienen responsabilidad social, ¿verdad? Es algo Y más normativa difícil. federal que lo Sí. exige. ¿Verdad? Y entonces ellos tienen unas entidades para hacer toda esta responsabilidad social, pero cuando el pequeño y mediano empresario va a buscar alternativas, tiene más alternativas en las cooperativas que en la misma banca, porque desconfían, o sea, porque el riesgo es más, pero las cooperativas al tener ese código, ¿verdad? Que tienes que ayudar, pues es parte de ese proceso. Y si lo que se va a establecer es una cooperativa, más todavía el apoyo se tiene que dar entre las cooperativas. Y no solamente se da así, sino que también auspician a las cooperativas que están creciendo. O sea, que es parte de ese enlace de solidaridad y de cómo la economía va creciendo dentro de unos vínculos democráticos, participativos, de apoyo, pero también donde la gente sea feliz. Y ese es el concepto. Establecidas las diferencias, yo tengo que retrotraerlos al tema de Ucrania, Estados Unidos y Puerto Rico. Porque yo creo que ha sido importante establecer precisamente cuáles son las diferencias, porque aquí vamos a hablar de unas recapitalizaciones que se dieron en un sector específicamente bancario versus lo que se plantea el G25 y otras cooperativas con relación a lo que debería pasar en Puerto Rico con el sistema financiero cooperativo. Hay unas diferencias, licenciado. Ustedes hicieron un análisis comparativo entre jurisdicciones. ¿Dónde están las diferencias fundamentales y cuáles son las teorías de ustedes para combatir esa tesis? Bueno, lo que vemos es que en todas aquellas jurisdicciones, y quizás esto es una tendencia de los últimos 10, 15 años, que ha habido que apagar fuegos financieros en distintas jurisdicciones, en distintos momentos. O sea, estamos viviendo en unos tiempos de mucha inestabilidad financiera y económica. Así es. Entonces, en aquellos lugares donde ha habido crisis que ha impactado el sistema financiero, vemos a las autoridades moviéndose diligentemente para
estabilizar ese sistema financiero. A base de la premisa que discutíamos al principio, ¿por qué es importante el sistema financiero? Pues entonces tengo que apoyar ese sistema financiero porque si él se afecta, la economía en general sufre. Así que eso movió en Estados Unidos en la llamada Gran Recesión, que se dispara en el 2008 y se dispara en ese caso por inestabilidad no de la economía real, sino básicamente del sector financiero, por actividad especulativa, generación de financiamientos no sustentados en principios sanos, complicados con derivados financieros, especulativos, crean esta burbuja, crean inestabilidad y empiezan a colapsar instituciones financieras primarias que están entrelazadas con otras instituciones, unas ponen a riesgo a otros. El gobierno federal se mueve rápidamente y dice, hay que inyectar capital, hay que inyectar liquidez. Eso siempre genera el problema y la disquisición filosófica de decir, pero es un negocio privado, que se afecte, que se resuelva. Pero, contrario a una cadena de supermercados que cierra, pues eso afecta a esa cadena de supermercados y quizás a unos suplidores, no tiene un efecto generalizado en la economía. Dominó. En el caso de las instituciones financieras hay que apoyarlas, hay que preservar el sistema. Quien haya cometido acciones imprudentes debe ser penalizado. En el 2008 el gobierno federal destinó fondos sin precedentes para capitalizar los bancos, para distintas instituciones, pero los bancos primarios recibieron capital, recibieron inyección de liquidez. Así es. Y con eso se estabilizó el sistema. Luego, esa actividad del gobierno que implicó dinero del fisco, o sea, el Departamento del Tesoro y el Banco Central, una ley incluso, le inyectó ese dinero. Luego lo recuperó el gobierno con ganancias. Así que el balance para la sociedad fue positivo. No fue que se perdió este dinero del fisco. Eso fue en Estados Unidos. En el caso de Ucrania, y mencionamos Ucrania porque la señora Yaresco lo mencionó en el foro del Colegio SPA, aludiendo en ese foro directamente a las cooperativas sobre la idea que se ha discutido en otros episodios previos de Para de Contar, de que las consolidaciones son la solución para el riesgo que hay en las cooperativas. Las consolidaciones son también parte de los procesos normales en los sistemas. Más acelerado en la banca que en las cooperativas, por lo que la profesora señalaba. Un componente fundamental de las cooperativas es ese sentido de pertenencia y ese entronque comunitario. Y eso es buen negocio, porque mientras en Puerto Rico había crisis que terminó cerrando 4 bancos, con pérdidas que le costaron al FDIC $6,000 millones, simultáneamente las cooperativas estaban creciendo en socios, en rendimiento, tenían una estabilidad, una morosidad más baja. Pero estaban 1 a 1, es decir, estas son cooperativas que, cuando hacía una de las preguntas, cuando una institución de este tipo recibe el dinero de los depositantes, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es en qué utilizo ese dólar. En el caso de las cooperativas de Puerto Rico, las cooperativas probablemente pudieran ser hasta un caso de estudio, porque cada dólar que recibían de sus ahorristas o de sus socios fue un dólar que se utilizó en préstamos, con niveles de mora que fueron contenidos. Entonces, el caso de Puerto Rico es muy interesante porque las cooperativas no resultaron perjudicadas por la burbuja inmobiliaria que provocó, que contribuyó al colapso de los 4 bancos. Lo que parece una ironía es que si bien lograron escudarse de la burbuja inmobiliaria, quedaran presas del entramado de la deuda. De la situación de la deuda. Ese es el término, el entramado de la deuda. Yo los voy a interrumpir aquí porque Para de Contar termina en el minuto 20. Yo creo que logramos establecer la premisa de a dónde vamos en este segundo episodio de Para de Contar.